Bienvenidos a Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy tenemos un día de postres. Hoy vamos a cocinar postres. Ustedes saben, son las preparaciones dulces que van al final de una comida, que van emplatadas con sus salsas o con sus guarniciones. Y hoy vamos a combinar duraznos con cereales y frutas secas en un crumble y lo vamos a acompañar con dos preparaciones más que llevan duraznos en diferentes texturas. Es un criterio moderno el hecho de utilizar diferentes texturas de un mismo producto, aunque yo no podría catalogar que este postre sea demasiado moderno, sino que simplemente toma ese aspecto que es muy importante de la pastelería moderna y lo llevamos a una preparación muy tradicional como este crumble de duraznos y avena. Entonces, tenemos que hacer el crumble, tenemos que hacer las guarniciones. Vamos a comenzar, por supuesto, con estos mini budines de crumble y duraznos. Para ese crumble, lo que yo tengo que hacer es justamente ese granulado o ese arenado que va a dar la masa o que va a dar el sostén un poco más sólido a la preparación. Para lo cual tengo manteca casi fundida, es una manteca tan blanda que está prácticamente fundida, y azúcar negra. La manteca la vamos a pasar a un bolso donde vamos a hacer la preparación. Bien, no podríamos decir que esto es manteca pomada, sino que está prácticamente fundida. Y acá vamos a agregar azúcar oscura. Podrían utilizar orgánica o podrían utilizar directamente este azúcar así negro. Y lo vamos a empezar a trabajar. Podemos perfumar con ralladura de limón, con canela, con especias de repostería, con jengibre seco. En este caso nosotros vamos a utilizar canela en polvo. Con una cucharadita está perfecto para esta preparación. Y una vez que nosotros tenemos ya unido manteca y azúcar, no tenemos que blanquearlo ni nada, solo unirlo, le vamos a incorporar avena y nueces. Las nueces están peladas, pero yo las tengo que picar. Entonces las vamos a llevar a la mesada y las vamos a picar. No demasiado, por eso no las pasé por una procesadora, porque quiero que se noten los pedacitos. Sí tienen que ir revisando ustedes si encuentran pedazos de cáscara remanentes para poder sacarlos. Si no, directamente los vamos a ir trabajando de a poco hasta lograr que tengan una granulometría mínima. Y después eso lo vamos a unir para conformar lo que yo les decía, esta parte sólida. Si bien en estos budines esto forma la base, las paredes y la superficie de la preparación, nosotros podemos utilizar este crumble solo para la superficie, que es la utilización más clásica de los crumble, porque en realidad casi siempre son el topping de la preparación y no la base. Esto ya lo tenemos armado, entonces con cuidado vamos a llevar las nueces dentro del batido de manteca y azúcar y vamos a incorporar la avena. Vamos a limpiar un poco la tabla para sacar los restos de nueces que hayan quedado. Así ya nos queda libre para después la otra preparación. Tenemos entonces acá, incorporamos la avena en 2 veces y tenemos que lograr como una arena húmeda. Generalmente es un poco la idea de estos crumbles. Acá vamos a ir uniéndolos. El nombre crumble es de origen inglés, no obstante existen los nombres llamados streusel, ¿no es cierto?, para las tortas streusel de manzanas o demás, o las tortas arenadas de manzana, que es justamente el nombre que se le da a esta preparación que parece así como un arenado, como un sableado, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Ven, tenemos acá la preparación y esta es la que va a completar los moldes donde vamos a hacer nosotros los postres. Como hacemos postres, vamos a utilizar moldes individuales. No obstante, podríamos hacer la misma en un molde de 20 o 22 centímetros de diámetro. Vamos a buscar los moldes que están en la heladera. Los moldes están enmantecados y fríos, como siempre utilizamos. Tenemos acá los moldecitos. Son moldecitos de tipo de flan.
Vamos a tenerlos acá. Esto lo vamos a guardar ahí y vamos a usar eso. ¿Qué hacemos? Vamos a rellenar de a poco la base y vamos a ir extendiendo la preparación hacia los bordes. Esta masa, como tiene manteca, en cuanto toque el molde frío, va a empezar a compactar y se va a quedar en el lugar donde yo le asigne espacio, es decir, alrededor de las paredes y en la base. Vamos acá, vamos a hacer otro. Les decía que muchas veces esta misma tarta ustedes podrían transformarla en tener una base de una masa de tartas, después ponerle el relleno de duraznos que va a tener y utilizar el crumble solo para la parte superior. Y también podríamos tener así una tarta arenosa. Yo nací en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, que es una colonia de inmigrantes alemanes, suizos, austríacos, italianos y franceses, y eran muy clásicas las tortas, estas granuladas de manzana, porque la manzana forma parte de toda la pastelería de la Mitteleuropa, de la Europa, de la Centro Europa, y entonces todas esas preparaciones con manzanas, con canela, con semillas de amapola, formaban parte. Entonces el hecho de una tarta con un granulado en la superficie era algo muy común desde que yo era chiquito y mis tías cocinaban siempre todas esas preparaciones. Por eso son cosas que yo adopto mucho dentro de mi pastelería. ¿Con qué vamos a rellenar esto? Podríamos rellenarlo con manzanas, como les acabo de nombrar, pero en este caso vamos a aprovechar los duraznos que se utilizan durante el verano y que se consiguen siempre muy, muy frescos. Tenemos acá los duraznos de la variedad llamada pelones o duraznos pelones, que son los que no tienen vellosidad en la superficie. Entonces se pueden utilizar tal cual están. Los vamos a cortar, vamos a sacar unos cubitos que nosotros necesitamos para trabajar. Y con que estén lavados, nosotros directamente podemos entonces cortar en trozos pequeños y utilizar toda la pulpa, la piel, que desde ya le da color y mucho sabor, y así poder entonces trabajarlos. Ahí estamos, vamos a cortar este también. Y después estos los vamos a colocar en la cavidad de los moldecitos y les vamos a colocar un poco de miel, unas migas de bizcochuelo y algo de canela antes de cubrirlos. Bien, tenemos los 4, estos nos quedaron acá para después. Entonces tenemos el crumble, tenemos los duraznos, lo que necesitamos es darle un poco de sabor dulce agregándole miel, un poquitito por encima, canela y después con migas de galletitas o migas de bizcochuelos que ustedes tengan un poco molidos, eso es para absorber la humedad que puedan llegar a soltar durante la cocción en el horno. Esta miel me va a servir después para otra de las preparaciones. Como les decía, un poco de la miga de galletitas y la canela por encima. Pizca de canela para darle sabor. ¿Con qué vamos a cubrir? Vamos a cubrir con el mismo crumble. Los vamos a volver después a la placa y los vamos a llevar al horno. Entonces, cubrimos nuevamente con el crumble y los vamos depositando ahí. Con estas cantidades más o menos van a sacar unos 8 de estos moldecitos o, como les dije, una torta de 22 a 24 centímetros de diámetro. Entre la base, las paredes y el techo, entonces llevamos esto al horno y en el horno van a estar aproximadamente 20-25 minutos. Y no tengo que utilizar un horno muy alto porque si no se quemarían. Entonces lo que debo utilizar es un horno a 150 grados durante esos 20 o 25 minutos. Después retiro y los dejo enfriar totalmente antes de desmoldarlos. Ese va a ser el principal, digamos, del postre. Pero después
vamos a servirlos con dos guarniciones. Una de ellas es también de los duraznos pelones. Los duraznos están cortados así en láminas o en cuñas, como ustedes quieran llamarle, y a esto le vamos a agregar 2 cucharadas de manteca y algunas cucharadas de miel. Y en vez de cocinarlos de la forma tradicional, que sería sartenearlos o demás, los vamos a llevar al microondas. Entonces en el microondas van a cocinar y van a empezar a absorber todos los sabores, tanto de la miel como de la manteca y de la propia piel del durazno, que entonces va a hacer que todo tenga muchísimo más realce, tenga muchísimo más sabor. Lo que tenemos es que sellar bien con papel film el molde y entonces así nosotros podemos asegurarnos de que la preparación quede bien sellada. Horno de microondas, potencia máxima de unos 4 o 5 minutos. Entonces llevamos acá, colocamos en el molde y acá sí creo que necesito los anteojos porque si no, no voy a ver cuántos minutos les tengo que dar. Entonces, función microondas, 5 minutos y start. Para los que no tienen presbicia no saben lo que es eso de poder cocinar de lejos y no poder estar de cerca viendo las preparaciones. Entonces, una vez que los tenemos, los dejan. Ustedes van a ver que el film parece que va a explotar dentro del horno y después se va a aplastar contra las frutas. Y así tiene que quedar y así es como después los vamos a servir. Pueden ser tibios o pueden ser fríos. Y la última de las preparaciones que tenemos para acompañar justamente estos duraznos es un shake. Es decir, un shake es una preparación que va a tener un helado que va a estar triturado, licuado, procesado con otros ingredientes. Yo acá para el shake tengo duraznos al natural, duraznos cocidos, tengo leche condensada y licor de cassis. ¿Qué es lo que me falta? Helado. Entonces el helado lo tengo que ir a buscar. El helado tengo en el freezer, es un helado de crema, podría ser también un helado de duraznos, pero en este caso es un helado de crema. Y entonces esta preparación es muy simple y ustedes las tienen que hacer en el minuto prácticamente final, cuando ya tengan más o menos todo armado. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar helado, vamos a colocar los duraznos, la leche condensada. Esto pruébenlo a hacer individualmente y realmente es un postre muy interesante. Y de por sí solo el shake también lo pueden utilizar para un licuado de verano o para cualquier época del año, porque al ser con duraznos en almíbar, ustedes directamente lo podrían tener listo en cualquier momento. Ahí estamos. Apenas de licor de cassis. El licor de cassis es un licor de origen francés, ¿no es cierto? El cassis es una baya muy pequeña, oscura, que da origen a un licor llamado licor crème de cassis, que fundamentalmente es de la zona de Dijon. La crème de cassis de Dijon es la que da origen a ese licor. A partir del cassis hay numerosos tragos que tienen su nombre, como el Kir y el Kir Royal, ¿no? El Kir con vino blanco y cassis y el Kir Royal con champán y cassis. En cambio, de los tragos hechos en base a duraznos, quizás el más famoso es el Bellini, ese trago fundado en el Harris Bar, el Cipriani de Milano y en Italia, donde es una especie de shake entre el champán, el durazno y quizás unas gotas de cassis en la superficie. Entonces, nosotros tenemos acá el shake. Lo vamos a colocar en un vasito que después directamente va a ir al plato. Y por encima le vamos a dejar caer unas gotas del licor de cassis para el final. Dejamos ahí para el final. Entonces, tenemos preparado ya el shake,
Lo dejamos ahí. Y cuando hacemos postres siempre es muy importante tener toda esa mise en place ya lista, de lo que sea la guarnición, de lo que sean los budincitos, de lo que sea ya el shake. El shake quizás es lo único que pueden preparar sobre el final. Espere para tomarse la crema de casis que quedó porque todavía falta emplatar el postre. Lo que vamos a hacer, sí, es desmoldar unos crumbles que yo ya tengo listos, están después del horno, pasan a heladera para que justamente se hagan una sola preparación, un solo bloque y los pueda desmoldar mucho más fácil. Entonces, como durante el tiempo que estuvieron en heladera enfriaron y la manteca solidificó y toda la preparación con el azúcar solidificó, necesito pasarlos por fuego, ya sea por una llama o por el horno. No el microondas, sino por el horno, hasta lograr que esto despegue. Le habíamos colocado un círculo de papel en la base, que eso nos va a facilitar enormemente el desmolde. Entonces lo que hacemos haciéndolo girar, recuerden que los gastronómicos tenemos manos de amianto, por eso puedo hacer esto sin problemas, hasta que notemos que este mini crumble está completamente despegado. Nos damos cuenta porque gira generalmente y entonces yo ya puedo desmoldarlo, lo voy a pasar acá y lo llevo a la mesa, entonces para retirarle este papel que tiene en la base. Lo voy a retirar si lo veo, ¿sí? Y vamos entonces a verlo acá. Generalmente cuando calentamos también vamos a ir despegando de a poco el papel. No se olvide que es un postre rústico, entonces no es necesario presentarlo tan perfecto. Y acá vamos a cortarlo un poco hasta retirarlo completamente. Los tenemos así, si quieren les dan un golpe de calor, si no directamente los podemos tener ya armaditos. Acá tenemos el crumble, acá tenemos el shake. Vamos a ver cómo están los duraznos que estaban en el microondas. Ya el vidrio térmico debe estar caliente, por eso tengan en cuenta de llevar un trapo para retirarlos. Acá los tenemos. Lo que yo les decía, en principio el film hace como un globo enorme y después se va a pegar sobre la superficie. Esto es un método de cocción que es muy bueno porque mantiene muchísimo las virtudes, sobre todo de sabor, de las frutas. Entonces, para hacerlo con manzanas, para hacerlo con duraznos, con ciruelas, es algo que lo pueden utilizar muy bien. Después, con estas frutas, ustedes pueden llegar a hacer una compota o pueden hacer el interior de una tarta o quizás licuarlas y servirlas dentro de una mousse de frutas o como salsas. Pero es un método de cocción que es muy interesante. Si quieren, pueden evitar la manteca o la materia grasa para que entonces las frutas queden realmente como más vegetales, llamémosle así, y no tan calóricas. Y después van a ver que mantienen muy bien la forma y se impregnan de todos esos jugos quedando bastante transparentes. Hay muchos rellenos de manzanas que se hacen de esta manera, lógicamente desde la aparición del microondas, porque entonces los cubos de manzana permanecen perfectos, no se desarman y después cuando nosotros cortamos una tarta, que mismo podría ser un streusel de manzana, realmente vamos a tener ese corte muy bien hecho. Entonces esto lo dejamos entibiar y vamos a servirlo después dentro del emplatado. Como ustedes ven, cuando hacen postres, siempre quedan cosas, porque es difícil calcular cuando uno hace con moldes individuales que queden realmente todo a la perfección. Quizás pueden utilizar todo esto que fue quedando del crumble, de los duraznos y demás, como para armar alguna tarta y después tenerla para los chicos o para el que le gustó el postre poder repetir después. Entonces, tenemos el crumble, tenemos el shake y tenemos los duraznos. Vamos a hacer entonces el paso a paso para este crumble de avena y duraznos. Crumble de avena y duraznos. Para el crumble, mezclar 300 gramos de manteca blanda con 200 gramos de azúcar negra. Picar 200 gramos de nueces muy fino. Agregar canela y 500 gramos de avena. Formar una pasta con todos los ingredientes.
forrar moldes individuales enmantecados en las paredes y en la base. Para el relleno, cortar en cubos 3 duraznos pelones, colocarlos en el hueco del crumble, agregar miel, migas de biscuit y canela, tapar con el crumble restante, llevar a horno a 150 grados por 20 a 25 minutos, enfriar y desmoldar sobre la llama. Para la guarnición, colocar 2 pelones cortados en gajos en una fuente de vidrio térmico, agregarle miel y manteca, envolverla con film, cocinar en microondas a potencia máxima por 5 minutos. Para el shake de duraznos, colocar en el vaso de la licuadora 200 gramos de helado de crema americana, 300 gramos de duraznos en almíbar, 100 gramos de leche condensada, licuar, servir en un vaso, perfumar con licor de casis. Entonces, para presentar en los platos este crumble de avena y duraznos, lo que vamos a hacer es, primero vamos a retirar el film a los nectarines que tenemos acá, recuerdan, con la manteca y la miel. Se hace prácticamente como un proceso de vacío, de cocción al vacío, parece, y quedan ahí muy armados. Entonces, vamos a acercar un poco el plato y vamos a sacar algunos de los gajos justamente de estos duraznos. Los vamos a ir disponiendo así en un costado del plato, de esta forma. Tenemos... Es interesante el hecho de utilizar estos duraznos pelones porque justamente al mantener la piel, después mantienen todo ese color en la cocción, que es muy bueno. Colocamos el crumble de avena sobre los duraznos. Tenemos algunas hojitas de menta con las cuales vamos a ponerlas en los bordes del plato. La menta siempre la guardamos con un poco de agua fresca o con unos papeles que tengan, esos papeles de cocina que uno normalmente utiliza, mojados, para poder mantenerla siempre bien fresca. Tenemos después el shake de duraznos. A último momento pueden rectificar según la graduación alcohólica de sus invitados el tema del licor de casis y entonces ya directamente podemos presentar el plato. Entonces tienen ustedes aquí el crumble de avena y duraznos. Una opción, como les dije, esa combinación de frutas, de cereales y de frutas secas como son las nueces. Anímense a probarlo, es una receta muy rica. Por mi parte, yo no veo las horas de probar esto y los espero en el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.